Hoy vamos a sumergirnos en un texto de esos antiguos que, increíblemente, tiene un mensaje súper moderno. Hablamos del libro de Jonás. Y no es solo la historia del hombre y el gran pez que todos conocemos, es mucho más. Es un relato sobre la misión, la misericordia y un llamado que, de verdad, va más allá de cualquier frontera. Vamos a explorarlo juntos. Y bueno, esta frase lo resume todo, ¿no? Desde el arranque, el libro nos pone sobre la mesa su idea principal. O sea, no es una historia para un grupito exclusivo, no. Establece un tema de amor universal. Y piensen que este es un concepto que vemos en un montón de tradiciones, pero aquí se nos presenta de una manera súper dramática. Bien, ahora sí, hablemos del protagonista, el profeta renuente. Y ojo, porque aquí viene lo interesante. Si uno espera al héroe típico, valiente, decidido, pues Jonás no es así, para nada. De hecho, es casi lo opuesto, y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Su nombre, Jonás, o Yona, en hebreo, significa paloma. Y claro, uno piensa en palomas y se imagina paz, tranquilidad, ¿cierto? Pues prepárense, porque el carácter de Jonás es de todo menos dócil. Es mucho, pero mucho más complejo y, digamos, desafiante. Exacto. Sus rasgos de carácter son, bueno, la desobediencia y el enfurruñamiento. El texto fuente es clarísimo. Sus características no son para nada recomendables. Es desobediente, se enoja fácil, pero aquí está la clave de todo, ¿saben? La historia no va sobre lo perfecto que era Jonás, para nada. Se trata de la paciencia de Dios, que trabaja con él a pesar de todos sus defectos, y eso es potentísimo. Y es que Jonás no es un personaje de un cuento, ¿eh? Estaba bien anclado en la historia. Fue un profeta de carne y hueso, hijo de Amitai, sucesor de Eliseo, que vivió durante el reinado de Jeroboam II en Israel. Y miren qué dato curioso. Era de Gat-Hefer, un pueblito que quedaba a poquitos kilómetros, ¿de dónde? De Nazaret. Sí, ese lugar que siglos más tarde se volvería mundialmente famoso. Bueno, y ahora sí entramos en el meollo del asunto, la misión imposible, porque aquí es donde arranca el verdadero drama de la historia. A Jonás se le da una orden, una misión que para él no es que fuera difícil, es que era literalmente impensable. Y este cuadro lo deja clarísimo. El contraste es brutal. Por un lado, la orden de Dios. Ve a Nínive, hacia el noreste, una misión a los enemigos. ¿Y qué hace Jonás? Todo lo contrario. Se va para Tarsis en dirección totalmente opuesta, al sudoeste. O sea, no solo está huyendo de un lugar físico, está tratando de escaparse de la presencia de Dios, de su misión. Es una huida total. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué huye? ¿Qué le pasaba por la cabeza? Y para entenderlo, hay que ver esta línea de tiempo. Miren, Jonás profetiza entre el 793 y el 753 a.C. Y Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era, digamos, el enemigo público número 1 de Israel. La mayor amenaza militar que tenían. De hecho, apenas unos 50 años después, ¡pum!, Israel cae ante Asiria. Así que imagínense, a Jonás le están pidiendo que vaya y le predique a los enemigos mortales de su gente, a los que sabía que iban a destruirlos. De repente, su miedo y sus ganas de huir cobran muchísimo más sentido, ¿no creen? Ok, ya vimos la historia, la trama, pero ahora vamos a rascar un poquito más profundo, a ver el significado que hay detrás, porque el libro de Jonás es mucho más que una simple aventura. Tiene un montón de capas de significado, propósitos que se han estudiado por miles de años. El análisis que tenemos nos marca 3 propósitos clave. A ver, el primero, enseñar que hay una responsabilidad universal, o sea que el mensaje de Dios no es para un solo pueblo, sino para todos. El segundo, demostrar que el arrepentimiento es aceptado, venga de quien venga, seas judío o no, incluso si eres el enemigo. Y el tercero, que es fascinante, es que sirve como una prefiguración de Cristo. O sea que la historia de Jonás ya nos está adelantando algo del plan divino. Y esta cita de Lucas es precisamente la clave para entender ese tercer punto. Es el mismo Jesús quien toma la historia de Jonás y dice, oigan, así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, se refiere a esos 3 días que pasó dentro del gran pez. Él lo usa como una señal, como un adelanto de su propia muerte y resurrección. De esta forma, la liberación de Jonás del pez se convierte en un símbolo increíble de esperanza y de volver a nacer.
Muy bien, entonces, ¿por qué seguimos hablando de esta historia casi 3000 años después? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues muchísimo, porque el relato de Jonás nos deja con preguntas que son, súper relevantes para el mundo actual. La primera lección tiene que ver con esto. ¿Qué nos enseña esta historia sobre huir de una misión, de un llamado divino? Nos pone a pensar en la responsabilidad, ¿no? La historia parece decirnos que cuando uno intenta escapar de un deber, sobre todo si es algo que nos parece muy grande o que no nos gusta, pues casi siempre terminamos metidos en una tormenta. Y no solo una tormenta literal, en el mar, sino también tormentas metafóricas en la vida. Luego, otro temazo, el arrepentimiento y el perdón. ¿Qué nos revela la historia sobre esto? Pues nos muestra una capacidad de perdonar que es radical. Totalmente. Pensemos que en Nínive era la ciudad mala, la enemiga, y sin embargo se arrepienten y son perdonados. Esto rompe por completo con la idea de que el perdón es algo exclusivo, reservado solo para los buenos o para un grupito selecto. Y claro, no podemos olvidar esto. ¿Cómo demuestra el relato el control sobrenatural de Dios sobre la naturaleza? Es que a lo largo de toda la historia vemos un poder que maneja los elementos. De repente hay una tormenta tremenda, aparece un pez gigante, crece una planta de la nada. Todos estos elementos no están ahí de adorno, ¿eh? Actúan como herramientas para cambiar el rumbo de la historia. Y claro, el rumbo del mismísimo Jonás. Y para cerrar, nos quedamos con esta pregunta, que viene directo del texto fuente. Y es, ¡wow! Es muy potente. Nos invita a especular. ¿Cómo hubieran sido las cosas entre Asiria e Israel si el propio pueblo de Israel hubiera sido recto delante de Dios? O sea, ¿qué habría pasado si la gente de Jonás se hubiera tomado su propio llamado tan en serio como se les pidió a sus enemigos que lo hicieran? Es una reflexión tremenda sobre el impacto de nuestras decisiones, de la obediencia y de cómo nuestras acciones encajan en el gran rompecabezas de la historia. Un pensamiento que sin duda nos deja reflexionando mucho más allá de este relato.